buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana en la Roca de Betel. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de la carta de Santiago y vamos a leer de los versículos del 14 al 26. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos de nuestro amado Salvador. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Dios. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, para que tú nos hables a cada uno de los que estamos escuchando esta palabra y que estamos siguiendo la lectura de la Biblia diaria, Señor. Que no se quede simplemente en una lectura más, sino que tú nos ayudes a aplicarla en nuestra vida. Quedamos en tus manos y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Bueno, con esto termina el capítulo 2 de la carta de Santiago. Y mire que en esta parte que leímos hoy habla sobre la fe sin obras es muerta, o la fe sin buenas acciones es muerta. Mire que Santiago habla con una claridad tan grande acerca de lo que debemos de ser como verdaderamente cristianos. Si uno es cristiano, no solamente es cristiano, ser cristiano de boca, sino que lo que nosotros hacemos demuestra nuestra fe. Hay una gran diferencia en usted hacer obras para querer como ganarse la salvación o como para querer agradar a Dios o a la gente. Y otra cosa es usted hacer obras porque verdaderamente lo siente de corazón, porque su nueva transformación, esa metamorfosis que hay en nosotros, ese cambio de adentro hacia afuera, hace que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir y empecemos a dejar el egoísmo a un lado y empecemos a pensar en las personas. Mire que hay algo que nos aclara Santiago, donde dice que si tú ves a una persona que está pasando necesidades y simplemente le dices: ok, adiós, que Dios te bendiga, que te vaya bien, y no haces nada por él pudiendo hacer algo, pues hombre, estás fallando a la fe, porque es que la fe debe de demostrarse con no solamente bendecir a las personas y orar por ellas, y es algo que debemos de hacer todo el tiempo, pero si está en nuestras manos ayudarle a una persona, inmediatamente debemos de hacer eso, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo?
la fe simplemente con un decirlo, o es que yo tengo mucha fe, o yo soy cristiano y ya soy nueva criatura, pero no lo demuestro, no va a tener ningún efecto ni en el mundo espiritual ni en nuestra vida tampoco. Nosotros debemos de ser verdaderamente cristianos en la manera de hacer las cosas, porque hay una gran diferencia entre hablar y hacer, porque el hablar simplemente nos lleva a una religiosidad que simplemente es vana, porque hay mucha gente que incluso el cristianismo ha tenido muchos inconvenientes porque hay mucho religioso y poco cristiano. La verdad es que el verdadero cristiano debe demostrar su fe en sus acciones, en ser una buena persona, un buen esposo, un buen hijo, una persona fiel en la iglesia, una persona que verdaderamente cumpla con los mandamientos y que se vea lo que es esta persona. Mire que aquí pone el ejemplo de Abraham y dice que Abraham demostró su fe no solamente con decirlo, sino con acciones. Primero, cuando el Señor le habló y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que él no sabría, y él dijo, yo te mostraré, o sea, que te voy a mostrar en el camino, y él salió. Después, el Señor le pidió a su hijo Isaac para que lo ofreciera, y Abraham en su corazón lo hizo y lo mató prácticamente porque él sabía que Dios le podía devolver a Abraham. Esa es la fe, es demostrar con acciones lo que nosotros creemos y no hablar tanto. De hecho, cuando Abraham le creyó a Dios, se consideró justo e incluso se llama el padre de la fe por esa acción que hizo. No fue por lo que habló o por lo que hubiera dejado dicho, no, fue porque él tomó la decisión de creerle a Dios y de hacerse amigo de Dios en el momento que obedeció, cuando quiso o cuando fue a sacrificar a su hijo. Esa es la fe. Después habla de Rahab, la prostituta que estaba en esta ciudad, la primera ciudad que ellos tomaron, cuando tomaron la tierra prometida fue Jericó. Y Rahab fue la que escondió a los espías y ella fue la persona que por haber ayudado al pueblo de Israel, ella obtuvo la promesa y ella cumplió con lo que había hecho. Así que esto es algo que nosotros debemos de aprender, de dejar de hablar tanto y hacer más, porque Dios quiere que nosotros demostremos nuestra fe con nuestras acciones, no para salvación, ojo, porque yo no quiero que se malinterprete eso, porque muchas veces las personas empiezan a hacer cosas, por ejemplo en la iglesia, empiezan a servir para de pronto calmar su temor de pronto de que se van a ir al infierno, porque de pronto no tienen segura la salvación, porque ellos no han creído verdaderamente en Dios, sino que yo actúo en fe por agradecimiento, actúo en fe porque Dios lo manda, actúo en fe porque tengo un nuevo estilo de vida, porque he dejado el egocentrismo y he podido hacer lo que Dios vino a hacer a este mundo, a entregar su vida por los demás, a hacer lo que Dios nos manda a nosotros, de preocuparnos los unos por los otros. Eso es la fe, es demostrar con acciones verdaderamente el Cristo resucitado en nosotros. No es hablar y hablar y hablar y palabrerío, que todo el mundo dice, no, yo sí creo en Dios. Pues siempre, esta palabra dice, pues el diablo también cree en Dios y tiembla cuando lo escucha o cuando escucha su nombre. Entonces no es solamente creer, sino creerle a Dios, creerle que Dios nos va a bendecir con los diezmos, con las ofrendas en la iglesia, con poder ayudarle a las personas que están pasando necesidad, con visitar a los enfermos, si hay alguien en la cárcel, con orar por los demás. O sea, es un estilo de vida la fe. Cambia directamente a simplemente una habladuría, a un estilo nuevo de vida que las personas pueden ver en nosotros, el Cristo resucitado, la bondad y el amor, que es lo más importante, que mi esposa, que mis hijas, que mis nietos, que todas las personas que estén alrededor mío se den cuenta verdaderamente que yo tengo fe
en la forma en que me comporto, en la forma en que les doy amor, ese amor que Dios ha puesto en mi corazón para poder amar incluso a los que me hacen daño, para bendecirlos, para hacer lo que verdaderamente Dios hizo aquí en la tierra, que nos dejó un legado, un ejemplo de cómo debemos de comportarnos nosotros, orando los unos por los otros, ayudándonos e intercediendo por las personas que están de pronto pasando necesidad y orando por los enemigos o por los que nos hacen daño. Así que les invito a que el Señor, el Espíritu Santo nos muestre, nos revele qué es lo que debemos de hacer, qué debemos cambiar y dejar de hablar tanto y empezar verdaderamente a hacer las obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros hagamos, para que podamos bendecir a las personas a nuestro alrededor. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor. Primeramente te pido perdón, Señor, porque muchas veces he hablado cosas que verdaderamente no soy, Señor. Te pido que perdones esos momentos en que de pronto he sido religioso y de pronto he mostrado un tanto de religiosidad en lo que hablo y no en lo que hago, Señor. Yo te pido de todo corazón que nos ayudes a cada uno de nosotros a obtener este nuevo estilo de vida, donde nosotros podamos, cada uno, Señor, mostrar el Cristo resucitado en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, papito lindo, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.